Literatura prehispánica. ¿Qué es? Es el conjunto de expresiones literarias propias de las culturas autóctonas de nuestro continente antes de la llegada de los españoles, conservadas gracias a la tradición oral y a las traducciones de los cronistas. La literatura inca. La civilización inca floreció en el antiguo Perú entre 1400 y 1533 después de Cristo. Los incas parecen haber tenido una tradición de literatura prehispánica oral bien desarrollada que privilegiaba la poesía. La mayor parte eran poemas narrativos que trataban sobre religión, mitología e historia. Estos se debían memorizar palabra por palabra y debían repetirse en reuniones públicas. La literatura maya. Parte de la literatura prehispánica maya se transcribió usando el alfabeto latino. La mayoría de estas obras son textos en prosa que tienen la finalidad de preservar el legado histórico de su cultura. Uno de los temas tratados en la literatura prehispánica maya era la creación del mundo. Un ejemplo de esto es su obra más representativa, el Popol Vuh, o libro sagrado en maya quiché. Además, muchas de sus obras hablan de eras cósmicas, del héroe cultural Quetzalcóatl y del origen del maíz. La literatura azteca. Su literatura abarcaba todos los aspectos de la vida, entre ellos la medicina, la historia, el derecho de la religión, los rituales. En cuanto a los géneros, la poesía era el más importante. Todos los poemas tenían un trasfondo esotérico, la prosa tenía un propósito mayormente didáctico y el teatro se llevaba a cabo en forma de danzas, rituales y canciones. Escribieron de su literatura en códices, libros que se doblaban como un abanico, y el papel se elaboraba con fibra vegetal de agar. La literatura del descubrimiento y de la conquista. Durante el periodo de la conquista, América fueron registradas numerosas crónicas y cartas donde se manifestaban el asombro de los españoles frente al descubrimiento de América. América fue descrito en múltiples novelas como un paraíso natural, donde los eventos mágicos tenían lugar. En redacción de estas obras tuvo lugar inicialmente para relatar los hallazgos encontrados y presentarlos a los reyes católicos. Posteriormente, las cartas escritas sobre América fueron dirigidas a personas del corriente, usualmente amigos de los colonizadores. Actitudes literarias. Las actitudes literarias que se utilizaron en la literatura de la colonia, de la conquista fueron el hiperbatón, que cambia el orden de las palabras de una oración. La antítesis, que es la oposición de ideas en segmentos de diferente texto. El retruécano, reproducción de una oración invirtiendo su orden para dar origen a un nuevo significado. Y la polifonía, uso de diferentes voces originaria de otros contextos. Géneros literarios que se usaban en esta literatura eran los diarios, que hablaban de sentimientos y emociones de los colonizadores al momento de llegar a América, los poemas épicos que narraban las hazañas de los seres de la conquista y las batallas que libraron contra los aborígenes. Las cartas son un compendio de noticias enviadas por los colonizadores de España y Portugal sobre el Nuevo Mundo. Dramas son obras dramáticas que enseñan la doctrina cristiana a los indígenas. Crónicas, narración de los principales acontecimientos de españoles, indígenas y mestizos. La literatura barroca. ¿Qué es? En el barroco se contrastó con el Renacimiento por expresar una sensibilidad pesimista, desengañada, crítica y compleja. Esto se debe a que la literatura y el arte barrocos representan una época inquietante desde el punto de vista psicológico, cultural y social, además de político y económico. ¿Pero qué es el barroco? ¿Cómo se define y qué lo caracteriza? La literatura
barroca se caracterizó por el interés en el detalle, los efectos y la exuberancia formal de aquella época. Por lo mismo fue característico el uso excesivo de las figuras literarias, tales como la adjetivo, la eclipsis, la metáfora, el hiperbatón, la antítesis y la perífrasis. En cuanto a los géneros, la literatura del barroco dio continuidad a aquellos heredados por el Renacimiento. Sin embargo, hubo un desarrollo novedoso de la dramaturgia, particularmente en las formas de la comedia y la tragicomedia. Estas desconfiaban la estructura clásicas de las tres unidades dramáticas. Características. Arte que expone el gusto por lo elegante, lo extravagante y el exceso del ornamento. Valorización del detalle y exceso de ornamento. Búsqueda de la espiritualidad, de las sensaciones y las pasiones internas. Dualismo contraste entre luces y sombras, sentido del movimiento, la oscuridad, complejidad y sensualismo.